Dicen que lo más importante es la salud, o que la salud es lo primero. Nosotros creemos que es así. ¿Y quién habla de la salud sexual? ¿Quién habla de la sexualidad? Nosotros hablamos de la sexualidad y lo hacemos con Lisa Smith. Hola, buenos días. Encantada. Buenos días, Luis, y todos los espectadores que nos están escuchando. Muy buenos días. Yo creo que es importante que hablemos, pero no es hablar por hablar, es hablar, yo creo que con cierto sentido. Se acordarán, si nos siguen, que nuestro episodio anterior fue muy interesante. Hablábamos de la sexualidad dentro de un tramo de edad, pues desde 0 hasta 6 años, con las diferentes etapas y eso lo que implicaba, lo que suponía, lo que teníamos que saber y conocer. Pero la sexualidad no acaba ni mucho menos a esa edad, sino que continúa. Por eso lo vamos a retomar desde allá. Y yo creo que especial interés debe tener para muchos padres y muchas madres, y también para muchos jóvenes, el que podamos estar hablando de una etapa de la sexualidad en la que pasan muchas cosas, ¿no? O que pueden pasar muchas cosas. Y que por eso es muy importante. Correcto, Luis, correcto. Em, es una etapa muy bonita la que vamos a hablar ahora, que es la sexualidad en la adolescencia. Hablamos de la infancia en el episodio anterior. En esta enlazamos con la adolescencia, una etapa de transición, una etapa de muchísimos cambios, ¿no? Que experimentan cambios pues, físicos, no tan solo físicos, sino psicológicos, sociales, espirituales, intelectuales, de identidad. Em, Muchos a su alrededor y además todo cada uno de manera individualizada, evidentemente, y contextualizada pues con sus valores, con sus creencias, con su familia, con el entorno, la sociedad, los inputs, publicidad, redes sociales, es decir, todo conforma todos estos cambios que estos adolescentes pues van madurando, ¿no? Unos antes, otros después. Generalmente la adolescencia se inicia entre los 11 12 años hasta los 18, pero hay evidentemente adolescentes que empiezan antes su pubertad y otros que empiezan tarde. Importante en estos procesos es porque esto se escucha mucho en las clases cuando voy, ¿no? Yo pues como voy antes, ¿no? Pues es como que tienen la idea de soy mejor, ¿no? Porque he empezado antes con estos cambios, ¿no? Y es como que se suben ahí ellos en, en esa, ¿no? Pues no, Llevo ventaja, llevo ventaja. claro, llevo ventaja sobre el grupo, además se convierte como en el líder del grupo, ¿no? Tanto ellas en su grupo de chicas como ellos, y entonces es como que, ¿no? Guau, pues no, a ver, hay que intentar incidir en que cada uno tiene sus tiempos, ¿vale? En que no es importante ni el que empieza primero ni el que llega tarde, o sea, no, simplemente cada uno es su propia adaptación y de hecho no se puede controlar, ¿no? No podemos decir, ahora empiezo mi cambio, quiero que suceda ahora, ¿no? Que muchas niñas me vienen al final y me dicen, oye, pero es que yo tengo 13 14 años, aún no me ha bajado la menstruación. ¿Esto es normal? ¿O qué me pasa? Soy la última, ¿no? O me viene alguna nena en quinto de primaria que tienen 8 o 9 años y me dice, yo ya tengo la menstruación. ¿Sabes? Esto está bien. O sea, es decir, claro, tanto en un polo como en otro se sorprenden, ¿no? Tienen esas dudas. Con referente a estos cambios en concretos, que es la menstruación en las niñas, mm, todavía estamos en una sociedad donde hay mucho tabú, donde hay muchos mitos referente a la menstruación, donde hay muchos miedos. Creo que hago un llamamiento a todas las familias para que revisemos nuestras propias historias, nuestros propios eventos menstruales o de inicio, cómo lo hemos vivido, cómo nos sentimos en ese momento, qué pasó a nuestro alrededor, un poco para que seamos conscientes de que la otra personita que viene por detrás nuestro generacionalmente, ¿no? Pues sea el 2.0, ¿no? Sea un poquito la versión mejorada nuestra, ¿no? Intentemos ahí aportar un poquito más. Todo el poquito que aportemos es una mejora para la siguiente generación, ¿no? Y entre ellos, ¿qué se puede hacer en estos procesos? Sobre todo, adelantarse. La anticipación al cambio les da seguridad. Esto en cualquiera, es decir, tanto en los chicos con la espermarquía, tanto las chicas con su menarquía, ¿no? Para quienes no lo sepan, amenarquía es la primera menstruación y la espermarquía es la primera eyaculación, ¿vale? Son los dos procesos que pues suceden más ese cambio, ¿no? O como que impactan más en ellos, ¿vale? Durante la adolescencia. Adelantarse significa el plantear qué va a ocurrir y, por lo tanto, tener una serie de recursos preparados, recursos los que en cada caso haga falta, que no son solamente únicamente físicos, sino también conversacionales, de comunicación, de discurso. Correcto. Mira, concretamente yéndonos hacia las chicas, ¿no? En la menstruación, en la pues menarquía, primera menstruación, pues aquí
A ambos anticiparse es importante porque esa seguridad les da manejo de una herramienta, ¿no? Una herramienta de afrontación para esa nueva situación que pueda tener. Entonces, ¿qué aconsejo yo? Evidentemente, desde las familias, a hablarles de estos cambios. Ambos van a sufrir cambios corporales. La chica concreto empiezan con los... ay, ay, me saldrán. Los botones mamarios, ¿de acuerdo? Las caderas se ensanchan, empieza el vello púbico o vello en otras zonas del cuerpo. Todo esto, el acné, todo esto hace que, y acompañado con el típico estirón, además, ¿no? Que como que nos crecen en altura, en peso y demás, ya nos da a entender que este proceso se está acercando, ¿no? Nosotros como familia ya podemos ver que si esto sucede, pues se está acercando. Además, en las chicas va acompañado generalmente de esos malestares abdominales, notan que algo les pasa, piensan que es algo digestivo, pero ya sabemos muchas mamás y papás que hay un proceso atrás. Entonces, sí es importante anticiparles de que lo que les viene les va a venir. ¿Qué se aconseja? Aparte de enseñarles toda la higiene menstrual de la cual tenemos disponible, con higiene menstrual, perdón, entendemos pues las compresas, tampones, copas menstruales, bragas menstruales, hay bikinis también menstruales hoy en día, ¿vale? Todo esto, esponjas, los métodos libres todavía no lo aconsejo porque ellos están iniciando en esta etapa y no tienen ese dominio sobre su cuerpo como para hacérselo, pero sí estos primeros, ¿no? Que tengo que destacar en esto de la higiene menstrual, que no sé si las familias lo saben, que hay un estudio en el 2023, ¿vale? Que viene de la Universidad de George Mason en Estados Unidos, que fue un estudio además en conjunto Estados Unidos, Japón y Corea del Norte, con muchísimas mujeres, que se publicó en el BJOP International Journal of Obstetrics and Gynecology. Si lo buscan en el Google saldrá el estudio entero, en el que ya nos estaban diciendo que más o menos en una vida de una mujer, desde que empieza en la menarquía hasta que finaliza en la menopausia, no me gusta este nombre, ya lo dije, ya en el último episodio del video podcast os diré por qué no me gusta este nombre, os dejo ahí colgando para que nos sigáis, utilizan una media de 11.000 tampones o compresas, ¿vale? Una única persona. Entonces, una única mujer. Esto en el estudio demostró que tanto tiempo estas sustancias químicas que portan estas compresas y estos tampones, sobre todo aquellos que tienen perfumes también, todavía más cantidad de esos productos químicos, en el tejido vaginal y vulvar actúan porque tienen una absorción, estos tejidos son mucosas, tienen una absorción muy rápida y además sin metabolizar, con lo cual el efecto que puede tener a nosotros a larga estancia es mayor, ¿no? Y muchos de las endometriosis o fibromas uterinos que causan además esterilidad se demuestran que puede ser por precisamente usar estos métodos de higiene menstrual. Con lo cual, fijaros la importancia, yo cuando voy siempre a las clases hablo de usar las compresas de algodón, los tampones de algodón, ¿vale? Fijaros en con qué compuestos están hechos, o mucho mejor aún todavía, estas braguitas menstruales que además son reutilizables. Ahorramos dinero, gente, en las casas que estamos viendo siempre el dinero, que la compra, la cesta de la compra cada vez es más cara, con lo cual usen esta serie de recursos que además al ser reutilizables ahorramos. Y ayudamos al planeta. Correcto, y ayudamos al planeta, correcto, a no tener tanto y tantas basuras, que es cierto. Y las copas menstruales en estas edades todavía hay copas de iniciación que son de tamaño más pequeñitos, que también podría ser, pero sí que es cierto que no se sienten cómodas, necesitan un manejo un poquito más pues, cotidiano, que tengan más tiempo veces el ciclo de la menstruación para entenderse y aceptar esta copa menstrual, ¿no? Primero siempre empiezan con braguitas menstruales o con compresas de tela, que también hay compresas de tela muy buenas. Yo no voy a decir marcas porque no represento a nadie, pero si lo buscáis hay muchas y están muy accesibles en la tienda de al lado, ¿eh? Donde menos os imaginéis podéis encontrar todos estos materiales. Entonces, ¿qué se hace? Pues se coge todo esto, lo que la familia decida, lo que ella también decida, porque hay que dejarle también en esta etapa de la adolescencia, quieren cada vez más tomar decisiones, ¿no? O sea, decidir sobre su propia vida y sobre sus propias acciones, con lo cual hay que dejarles participar. Y haces una bolsa, un kit, un SOS, ¿no? De estas 4 cositas. Tu braguita menstrual, una ropa de cambio íntima, una de fuera, ¿vale? Por si acaso se manchan, ¿de acuerdo? Y ahí tienen su kit. Entonces ya les avisas, explicándoles estos cambios que va a haber, que en cualquier momento puede pasar, una vez que vas al baño, pues en el colegio suele pasar cuando van a hacer un pipí, ¿vale? Que se dan cuenta, gimnasia deportiva, rítmica, todos los deportes hacen que a veces pues sientan esa pequeña bajada, ¿no?
Entonces, si tienen ese kit, pues es algo muy bonito. Incluso yo en los colegios, muchas veces en Londres, ya hace años, que se lleva que los propios colegios tienen como un box de kit de SOS. Entonces, cualquier niña de la clase puede acceder a eso si lo necesita. Y son productos de higiene menstrual. Con lo cual, eso es algo muy bonito porque además es en grupo, ¿no? Yo siempre recomiendo, o lo haces de manera individual, o si son 4 o 5 amigas o alguien conocidas, o el grupo entero de la clase que lo quiera hacer, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, desde las casas tener eso es importante y es más, hay gente, sobre todo en neurodiversidad, ¿vale? Hablando de personas, niñas con TDA, TEAs y demás, y otras discapacidades o neurodiversidades, que necesitan hacer ensayos. Incluso personas sin todo esto también es importante y es agradable hacer un ensayo. ¿Por qué? Porque empiezan las preguntas. Es importante, previo quizá, hacer una de estas simulaciones, ¿vale? Un día en concreto, en vacaciones, cuando tengamos libre, cuando podamos tener ese tiempo de presencia con ellos, ¿no? Y entonces, pues haces un día como si tuviera esta niña la menstruación. Claro, Claro, luego se luego encuentran preguntas eh, me escucho doble, Luis. ¿Me estoy escuchando doble? sí, Perdone. Ahora, gracias. Entonces, claro, cuando surgen estos momentos es cuando ya se dan cuenta, que a mí me lo dicen en clase muchas niñas, pero ¿cómo se pone una compresa? ¿Qué hago con la ala? ¿No? ¿Cómo se pega? ¿Cómo lo despego? ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo? Y todas esas preguntas, si no lo han hecho, si no han hecho este taller, este mini taller en casa, ¿no? Pues claro, les surgen, ¿no? Y todo esto les da confianza. Si después llega el momento, pues ellas ya saben cómo ponerlo, cómo quitarlo, cómo guardárselo, qué hacer. ¿No? Entonces todo esto ayuda, pues, a dar esta seguridad, esta, pues, comodidad, la anticipación, ¿no? La simulación, todo esto es importante. Em, estoy esperando con mucho interés a que lleguemos también a la parte masculina para ver, cómo, porque entiendo que es bien diferente. Correcto, correcto. Bueno, la menstruación, pues, depende de cada nena, ¿vale? Puede iniciarse entre los 11, 13, 14 años. Hay antes, hay gente más tarde, depende, ¿vale? Esas son edades más o menos aproximativas. Y en lo que es la espermarquía, ¿vale? Que es la primera eyaculación, entre 11 y 14 años, ¿vale? Más o menos también son edades aproximadas. A deciros que la primera eyaculación, si no están los testículos un poquito más maduros y crecidos, si no tienen en el pezón sensibilidad o no ha salido el pello en el pubis, ¿vale? No es momento de que llegue la espermarquía. También tienen unas señales previas de aviso igual que en la menarquía, ¿de acuerdo? Entonces, si no ha llegado a esos momentos, pues el cuerpo no está todavía maduro para ese cambio. ¿Qué sucede? Pues la mayoría de los chicos le sucede de forma involuntaria, que se llaman poluciones nocturnas, ¿vale? Que de pronto, teniendo un sueño erótico, durmiendo, sin darse cuenta, ¿vale? Tienen una eyaculación. Que muchos niños en casa me preguntan, pero me estoy masturbando cuando esto me sucede en sueños. No, 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 no. Sin masturbación sucede esa eyaculación, ¿vale? Son involuntarias. Y luego están las eyaculaciones voluntarias, que eso sí, evidentemente hay una masturbación, ¿vale? Hay un autoerotismo ahí. Entonces, decir que al principio las primeras eyaculaciones son muy poquita cantidad de semen, ¿vale? Eso también, ahí me doy cuenta en clases cuando voy a hacer incursiones, en el discurso de los chicos, quiénes han visto, por ejemplo, contenidos pornográficos y quiénes no. Porque ahí de pronto ya me dicen, ¡buah! Sí, un montón, ¿no? Un montón, cantidad exagerada. Yo digo, esto es por aquí, ¿no? Y cuando empiezan a seguir hablando y argumentándome, me doy cuenta que han topado con la pornografía, ¿vale? Esto es una de las cosas que nos enseñan que no son ciertas. De hecho, un adulto eyacula entre 2 y 6 mililitros de semen, es una cucharadita de café, ¿de acuerdo? Y nos enseñan en estas visionados que son, ¿no? Cantidades exacerbadas que no son ciertas. Y de hecho, ellos cuando están empezando, empiezan con poquitas cantidades y tardan de 1 año a 2 años hasta que se consolidan todas estas hormonas y este proceso a realmente tener una eyaculación como un adulto, ¿vale? Entonces no es tampoco de forma inmediata, igual que tampoco, perdón, la menstruación, ¿vale? Es de forma inmediata, también tiene de 1 a 2 años, ¿vale? Del proceso de asentarse en el cuerpo hasta que esta ciclicidad se regula, ¿vale? También los chicos tienen su propia ciclicidad. Ambos siempre les hago la pregunta, lo mismo en clase. ¿Y quién activa todo este proceso? ¿Quién activa la menarquía y quién activa la espermarquía? La mayoría me contesta, los testículos, los ovarios, ¿no? Nos quedamos en la genitalidad. Pues no, es el cerebro, el hipotálamo. El hipotálamo manda la señal a la glándula pituitaria, ¿vale? Y esta dice, start.
Empecemos, ¿no? Y entonces manda dos hormonas, que es la folículo estimulante y la luteinizante, ¿vale? A las gónadas, tanto gónadas masculinas como femeninas, las femeninas ovarios, y crea así, en su mayoría, crea ay, me saldrá. em, Crea lo la quería máquina. decir lo he querido decir muy rápido. Estrógenos, ¿vale? Perdón, estrógenos, en su gran mayoría, ¿de acuerdo? Y esos estrógenos cuando están maduros es cuando inicia la menarquía. Y en los chicos, ¿vale? Esta hormona folículo estimulante y luteinizante va a la gónada testicular y los testículos hacen testosterona en su gran mayoría, la hormona, ¿no? Y esta hormona de la testosterona, cuando está instaurada, es cuando empieza en la espermarquía. También es un proceso que tarda, ¿eh? No es de forma inmediata todo, ¿eh? Son semanas o incluso meses, ¿vale? Entonces, esto un poquito es el proceso de ambos y la activación de ambos. Em, ¿Qué es bonito también en la espermarquía? Aunque no se suele hablar mucho de ella, porque de hecho se habla menos de espermarquía que de menarquía, ¿no? En casas. Pues que también se hablen en los padres, que muestren un poco esas vulnerabilidades y hablen un poco de sus propias experiencias. Pues ¿cuándo te vino a ti la primera eyaculación? Si te acuerdas. No, porque luego está el tema de que si nos acordamos o no, ¿no? O sea, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue? Quizá lo más bonito en los puentes de comunicación, ¿vale? Familias, hijos, hijas, es precisamente contar tus propias experiencias, porque ahí dejas esa autoridad, ¿no? Te pones un poquito más a su nivel de comunicación y ven tus vulnerabilidades y ahí es donde conectan muchísimo más contigo. Ahí, si me permites, voy a invitar a aquellas personas que ahora nos están siguiendo que no dejen de escuchar de nuevo, si es necesario, también nuestro episodio anterior, donde hacíamos ya referencia a la importancia de la comunicación, donde la comunicación es fluida, es al mismo nivel y que permite que tanto padres e hijos o madres e hijos se hablen las cosas sin tabús, sin miedos, con respeto. Permite que fluyan las cosas, que salgan las preguntas y que aparezcan las respuestas. Basta que haya un poco de reparo, de miedo, de vergüenza o de otro tipo de cuestiones que bloquean y esos silencios que se crean, esas respuestas que no encuentran, perdón, esas preguntas o interrogantes que no encuentran respuesta y que luego se van a buscar a otros lugares, ahí hay un riesgo importante. O sea que el tema de la comunicación aquí yo creo que es importantísimo, es fundamental. Sí, correcto. O sea, comunicación asertiva, escucha empática, el estar presentes, el anticipar todos estos procesos para darles seguridad, hablar de estos cambios, insistir en que todas las personas pueden disfrutar de sus cuerpos y de su placer, tanto personas con como sin discapacidad, porque empieza luego también, ¿no? Pues un poco la discriminación o desmitificar estereotipos también sociales, que hay un montón que nos rodean. Creo que es un momento en el que ellos tienen muchísima inteligencia, son generaciones en las que pisan fuerte, increíbles, maravillosas, que vienen cargadas de ilusión y de un potencial enorme, ¿sabes? Enorme. Y lo que tenemos que hacer nosotros es acompañarlos y potenciar todo esto. ¿Desde dónde? Desde el debate constante, desde el hablar y hablar y el hablar y no dejar nunca de hablar y estar presentes, que es el gran kit de todo esto, ¿no? Además, estamos hablando de un periodo en el que las hormonas están muy activas, se están produciendo cambios, como comentabas, y hay alguna cierta nueva serie de cuestiones que se van a incorporar a la vida de estos adolescentes. Es importante que se haga de una manera correcta, porque temas malentendidos o no bien entendidos, lo que puede provocar es que esos hábitos se conviertan en malos hábitos y eso se va a mantener para la vida prácticamente. Exacto, exacto. También hablar, por ejemplo, no solamente de los cambios físicos, ¿no? Sino también de los emocionales, de la erótica, todo esto. Hablar del amor, empiezan a enamorarse, ellos en esas edades sienten eso, el flirteo, ¿no? Ahí empieza ahí el deseo sexual, la atracción por el otro, a quererse sentir ellos más guapos, al buscarse arreglarse, ¿no? Para agradar al de al lado, a la persona. Aparece, que también es importante en este punto, y antes de seguir al siguiente,
en insistir en que cambiemos un poquito este amor romántico que nos han enseñado tanto, de las medias naranjas y del encontrar las medias naranjas, y hablemos ya, como me decían Carlos de la Cruz y profesores míos en el máster de sexualidad, ¿no? De las frutas enteras, ¿no? De las naranjas enteras, manzanas o lo que queráis, pero esto lo que representa es la autoestima, ¿vale? El que no necesitas a otra persona para que te complete, tú tienes que ser un ser completo. Y lo que haces es vincularte y convivir y tener experiencias con otra persona igual, ¿no? Y ahí nacen más los afectos desde un respeto, desde la libertad, desde la seguridad, de los apegos seguros. Entonces, quieras o no, es otro tipo de relación y otro tipo de sexualidad sana y de construcción de un vínculo muy bonito y que puede durar mucho más, ¿no? Y además también, no solamente hablar de esto, sino hablar también del desamor, ¿no? Porque nos enseñan en un montón de películas, series y demás el enamoramiento, pero a veces no trabajan tanto el desamor y como no se trabaja y no se conoce, pues aparecen los celos, ¿no? Y los celos mal llevados acaban en abusos y violencias o muchas otras cosas que puedan suceder. Entonces, esas son temáticas que sí que se pueden ir hablando ya a estas edades perfectamente y las entienden todas, ¿eh? Permíteme que rescate una cosa también de, no sé si fue del episodio anterior de, pero que me parece que muy bonito, me gustó mucho cuando lo dijiste, es nunca es tarde. Si hay alguna cosa que pues creemos que podemos pues reconducir o que hace falta, nunca es tarde para hacer las cosas bien o mejor. En cuanto a cualquiera de los aspectos que comentábamos, ¿no? El tema de educación, de dar un buen consejo, de estar escuchando en esa escucha activa, si no se hizo cuando se tenía que hacer, pues hagámoslo a partir de ahora. Es decir, que hay que entender que no hay nada perdido si creemos que podemos mejorar o ayudar en un proceso vital que es tan importante. Exacto. Es verdad que en esta etapa de la adolescencia hemos de reconocer que a veces hay un distanciamiento con las familias, ¿vale? Ellos mismos buscan esa intimidad, ellos en la creación de su propia identidad necesitan espacios de intimidad, si no, no podrían crearse eso, ¿vale? Mm, y claro, a veces con este complot de hormonas que tienen, no lo saben manejar bien y acaban en portazos, gritos, broncas, ¿no? No pueden hablar ni ver a sus hermanos menores, ni a los mayores, ni a nadie, a cargo, ¿no? O sea, hay verdaderos, ¿no? Shows dentro de los hogares. Esto pasa en todos los hogares, por favor, que nos escuche, ¿eh? No hay ninguna familia perfecta, pasa en todos lados. ¿Y qué sucede? Que claro, yo desde las clases, desde cuando hago formación a profesorados o cuando estoy con los niños y niñas, insisto en aprender la palabra asertividad. Tú puedes tener cualquier proceso emocional, cualquier situación que no te guste, que no quieras participar, pero siempre que lo digas de forma, que te comuniques de forma asertiva, primero, que esperes unos momentitos a que este bajón de bronca te haya bajado, respira un poco, ¿no? Unos 5 segunditos o vete un poco, pasea y luego vuelves y recuperas el tema. Y puedes decir perfectamente tu opinión, lo que no te ha parecido, la propuesta que haces a cambio, ¿no? Porque siempre intentan ahí, ¿no? Debatirte y intentar, ¿no? Y ahí sí que seguramente te escucharán todos. Y evidentemente las familias hacer esa escucha activa, ¿no? Porque la comunicación asertiva en un adolescente es un esfuerzo enorme, enorme, porque no tienen el autocontrol que tenemos los adultos. Entonces, aquellas personitas que ya están haciendo una comunicación asertiva, enhorabuena, porque es un trabajo durísimo para ellos. Entonces, nosotros también tenemos que hacer el trabajo de hacer una escucha empática, porque si no, no va a haber ahí una comunicación, ¿no? En feedback, que serán monólogos. Estamos hablando o ciertamente de la importancia que en las familias estemos por nuestros hijos adolescentes. Pero yo creo que independientemente de bien que lo hagamos, hay ese otro factor de voy a buscar la segunda opinión, la de los amigos, mi círculo de gente con la que tengo confianza, que normalmente no tiene que estar necesariamente en la familia, son ese grupo de amigos. Y ahí las familias no tienen ningún tipo de control, quiero decir, ni No. filtro, porque son nuestros adolescentes con sus círculos de confianza, que son otros adolescentes la mayor parte de las ocasiones. En ese sentido, también tenemos que, no sé, incidir o advertir o tal vez fomentar que los propios adolescentes, si tienen preguntas, ellos mismos sean capaces de buscar sus soluciones, no quedándose con una única versión. ¿Qué les podemos decir? Sobre todo, insistir en la importancia del no, porque a estas edades decir un no es casi heroico. Heroico, precisamente por lo que dices, porque todos sus iguales, por ejemplo, dicen un sí.
Y ser el único que dice que no es una presión tremenda para ellos, ¿vale? ¿Por qué? Porque no quieren ser excluidos, porque no quieren dejar de ser amigos del grupo, porque no quieren perder a ese mejor amigo, ¿vale? Entonces, para ellos cobra tanta importancia el grupo y sus iguales que muchas veces dicen un sí por no perder todo esto. Entonces, desde los hogares sí que tenemos que insistir en hacerse respetar su propia opinión y en que uno sea un sí, otro sea un no, no ata a la amistad, o sea, al 100%, ¿no? Sino que tiene que haber, evidentemente, las relaciones positivas se basan en eso, en el respeto hacia la diversidad de opinión. Cada uno puede tener la suya y cada uno puede compartir muchos diálogos o debate, los adultos mismos también, ¿no? Y sus posturas a veces no cambian nunca, pero se pueden debatir en una misma mesa familiar, ¿no? Es decir, eso también se enseña en casa, cuando justamente tengáis un ejemplo así, por las navidades, las fiestas, un domingo todos juntos comiendo y surjan estas cosas, a veces bajo estos ejemplos se pueden enseñar muchas otras para ellos en su día a día, ¿no? De decir, mira, ¿has visto lo que ha pasado con el tío, con el abuelo, con no sé qué, con, no, o con el amigo? Pues fíjate, esto sí, si te pasa con tus amigos, ¿no? Pues oye, debate tu postura, si no ganas, mala suerte, si es una decisión de grupo, ¿no? De votación, pues evidentemente gana la mayoría, pero si es algo que él no quiere hacer, ¿no? Que por algún motivo ético, religioso o moral no quiere, evidentemente no ceder a esto, ¿no? Porque a veces, de hecho, los debuts sexuales, ¿vale? A ciertas edades ya, 15, 16, 17, suceden por presión de grupo. Y eso también es una cosa que, pues eso, ¿no? A veces pensamos en temáticas pues más pequeñitas, pero a veces sí es de más importancia, ¿no? Porque se sienten obligados, pues igual que el inicio de la menarquía y la espermarquía es como mejor y te agrandas, ¿no? Cuando eres el primero, también se agrandan con el que debuta primero. Es verdad que has comentado la importancia de la intimidad y vivimos hoy en una sociedad en la que hay algunas barreras que se han roto en torno al tema de la intimidad. Estoy pensando en todo lo que es la facilidad de conectarnos digitalmente a través de teléfonos móviles, internet, etcétera, ¿no? Y quizás ahí hay algunas lecciones que si los padres, muchos padres no han dado es porque no son nativos digitales y tal vez desconocen o no entienden los posibles peligros del sexting, etcétera, ¿no? Mira, y hay un consejo que doy, que además lo hago yo misma también. Em, Siempre hay lugares en la casa, en el hogar, donde hablan más, ¿vale? Cuando eran más pequeñitos suelen ser la hora de la ducha, el baño, ¿no? Donde te hablan, no paran de hablar. Una verborreica que dices, madre mía, uno está cansado del trabajo y no paran, ¿no? O la hora de acostarse, muchas veces a hora de sueño, de tal, cuentan todo lo que les ha pasado durante el día, ¿no? Son momentos en los que se abren. Eso en las infancias. En las adolescencias ya no, porque como tienen tanta independencia, no vas a acompañarles en la ducha, ¿vale? Ya se duchan solos. Entonces no hay eso. Sucede más en el salón o comiendo, cenando, si estás habituado a comer en la cocina sin televisión y sin nada, pues se dan esas conversaciones. En los coches, en los trayectos de fútbol, gimnasia rítmica o las actividades extraescolares, ¿no? Suceden estas conversaciones. Entonces, yo aconsejo tener una libretita, una lista de estas como de la compra, ¿vale? Una libretita y un boli en estas habitaciones o en estos espacios, ¿no? Y cuando ellos conversan contigo o entre sus hermanos o entre amigos que lleves en el coche o en la casa o donde sea, y te suenen palabras que digas, ¿esto qué es? ¿O de qué están hablando ahora? Un juego, por ejemplo, dentro de Roblox que se llama no sé qué, pero ¿qué será esto? Tú lo apuntes. No, no incidir, o sea, no entrar dentro de esas conversaciones, sino dejarlas fluir y quedarte en escucha activa. De hecho, si alguna vez pues, escuchas algo interesante y no lo has entendido bien, pues decirles, oye, pero el juego ese que me has dicho, que has comentado, ¿cómo era ese tan chulo que crees que es tan chulo? Y que te lo repita. Pero tú sin incidir, sin castigar o sin decir no o sin no, sin cerrar las conversaciones, ¿no? Simplemente dejarlas fluir. Y tú te las apuntas en ese papelito, igual que juegos, estoy diciendo de cosas sexuales que puedan estar hablando, prácticas que escuchen o algo de internet, ¿no? Youtubers, muy común que digan y hablen sobre youtubers o influencers, ¿vale? Entonces tú te los apuntas. Evidentemente yo tampoco me los sé todos. Yo cuando voy a clases, en cada clase aprendo muchísimo y me enseñan mucho porque no estoy tantas horas conectadas a las redes sociales como, por desgracia, porque para mí es una desgracia, están las infancias y adolescencias. Entonces ellas me enseñan mucho a mí. ¿Y yo qué hago en las clases? Pues cojo nota, tiqui, 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 y luego llego a casa y hago una revisión de esto. Ustedes desde las casas, familias, también pueden hacer lo mismo y están como más actualizados y después incluso puedes estudiarte un poco de qué va el tema o qué dice ese youtuber y ahí puedes abrir tú el debate, ¿no? Dirigiendo un poquito a pues tus propias, la propia valor de los propios valores de la casa o ético-moral de la casa, ¿no? Porque cada uno tiene el suyo. Entonces eso es algo que creo que es una actividad interesante
y bueno, y es fácil de hacer. Ujú. Pues, yo ya tengo mi libretita y tú ya sabes, yo siempre voy apuntando cosas y espero que la gente que nos sigue también lo haga, porque como decimos que esto aquí se aprende mucho, pues tomarse 4 apuntes está bien y salen cosas nuevas cada día, o sea que estén atentos, aprenderemos juntos en estos videopodcasts de Hablemos de Sexualidad. Antes de acabar nuestro tiempo compartido de hoy, que siempre se me hace muy corto, ¿qué es lo que va a ser nuestra próxima cita para hablar de sexualidad? ¿De qué tema vamos a hablar? Del autoerotismo. El próximo podcast va de autoerotismo, es decir, masturbación. Muy bien, pues será otro tema en el que no perderemos oportunidad para continuar aprendiendo juntos. Lisa, muchas gracias por habernos acompañado, a ustedes por seguirnos, no pierdan el hilo de lo que son estos espacios tan interesantes y hasta pronto. Gracias, hasta la próxima.